en la política, en la economía, en la sociedad argentina, que tiene que ver con el riachuelo. El río que nunca se limpia, que está condenado a estar contaminado toda la vida, aparentemente. Pasan los gobiernos y todos prometen que lo van a limpiar en 1000 días, en 2 años, en lo que sea, pero pasa el tiempo, Silvia, Mabel, y ahí sigue el riachuelo, la contaminación, y bueno, esto se ha transformado en un problema serio. Hay un fallo de la Corte Suprema ordenando que se tomen medidas para iniciar la limpieza del... No hay grandes avances y se sigue en esta situación. Bueno, este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Tenemos un informe porque acaba de aparecer un libro sobre el tema, se llama Contaminados, una inmersión en la mugre del riachuelo, y la autora es Marina Aysen. Es muy interesante el libro y realmente recomendamos leerlo. ¿Por qué? Porque Marina Aysen se acerca al riachuelo contando ese entramado, no solo de intereses, que los hay, por supuesto, de industriales que vuelcan todos los desperdicios al río, de la ineficiencia, de la complacencia y complicidad de muchos funcionarios que permiten y hacen la vista gorda, y también el freno que impuso la Corte Suprema, y algo se avanzó en este tiempo, sino el estilo de vida alrededor del riachuelo. Por ejemplo, Marina Aysen cuenta que por orden de la Corte Suprema muchos lugares han sido erradicados de ahí, gente que ha sido llevada... Para el camino, lo que se llama un camino de circo, un paso, exacto, ¿no? Un paso alrededor del... que está en la legislación nacional, que tiene que haber al lado de en las orillas de los afluentes, de los ríos, tiene que haber un espacio para pasar. Y había gente viviendo, y esa gente fue trasladada a otros lugares con viviendas mejores. Sin embargo, se extrañaba el río. Es decir, extrañaban ese ambiente. O sea, es el riachuelo contado desde el mejor punto de vista humano, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Creo que realmente se puso a navegar la autora por ese lugar. Claro, es muy interesante porque este es un problema de larga data, es casi constitutivo, ¿no? Este río que se contaminó y hizo una separación tan fuerte entre las dos orillas, ¿no? Es decir, cuántos ríos en muchos países de ese porte no separan tanto como este riachuelo, que empezó a ser contaminado desde muy tempranamente. Con los mataderos. Claro, los mataderos, empieza allí, y ya los debates sobre qué hacer con él, debates sobre si poner, por ejemplo, canales tipo Venecia y puentes, y hay muchas discusiones, y por la complejidad de la trama, como decías, de intereses. Vamos a ver entonces la primera parte del informe que tenemos con la autora del libro, Marina Aysen, en el riachuelo. Véanlo. El riachuelo es un río corto de unos 60 kilómetros de largo. Es como el tronco de un árbol, cuyas ramas son los casi 200 arroyos o más de 200 arroyos que confluyen en él. A pesar de que es un cuerpo de agua pequeño, atraviesa un territorio gigante, 2.200 kilómetros cuadrados. Esa es la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Y todo lo que sucede acá en el río, toda la contaminación que vemos, es hija de ese enorme territorio, de la contaminación que sufren los arroyos y eventualmente este cuerpo de agua que todos consideramos como perdido, pero no es así. En el riachuelo hay una enorme cantidad de industrias, unas 20.000, pero solo 1.500 son las grandes responsables de una parte de la contaminación del río. La otra parte de la contaminación se debe al fracaso, si quieren, del Estado, de los sucesivos gobiernos que siguieron al peronismo, en hacer crecer a obras sanitarias al mismo tiempo que se expandía el conurbano. Esto es, no hay obra cloacal suficiente ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el gran cordón metropolitano,
que rodea la ciudad de Buenos Aires para evacuar la cantidad de desperdicios humanos que hay. Esto se refleja en el río. Lo cierto es que el riachuelo resume todas las contradicciones de la Argentina. Están expresadas en este cuerpo de agua. Por un lado, porque acá hay miseria, hay falta de progreso y porque la contaminación es realmente extrema. Eso está empezando a ser corregido de a poco, con contradicciones, pero algo distinto pasó a raíz de 2008, que es cuando la Corte falló la causa Mendoza. Acá tenemos un ejemplo cabal de cómo el territorio afecta al riachuelo. Tenemos una descarga clandestina que viene en este caso de la Villa 21-24. Son aguas negras de las casas de la gente que vive acá y vos ves un cambio de coloración en el cuerpo principal del río, producto de los efluentes cloacales que están ingresando. Esto es una constante en el riachuelo. Vos te vas a La Matanza y encontrás también los arroyos contaminando, otros arroyos y así. El río no es el cuerpo de agua, es lo que nosotros, las personas que vivimos en un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, hacemos con él. Una de las cosas que hicieron posible que el riachuelo estuviera tan contaminado son los productos que consumimos todos los días. Por ejemplo, la carne. Vos decís, ¿qué relación tendrán las milanesas que me voy a comer hoy con el riachuelo? Aparentemente ninguna. Sin embargo, los frigoríficos que faenan esa carne que después va a parar a nuestros platos utilizaron un montón de agua en sus procesos. Ese agua era arrojada sin ningún tratamiento al riachuelo. Acá está. Tampoco fue solamente la industria frigorífica. Acá nomás a unos kilómetros está Lanús. En Lanús está el gran polo curtidor de la Argentina. Históricamente todos esos productos se hicieron sin ninguna contemplación del medio ambiente para convertir la piel de vaca en un producto que se llama cuero, que después será cartera, zapato, campera o lo que sea. Se necesita cromo, se necesita un montón de químicos. Esos químicos eran arrojados con licencia del poder político y de la sociedad entera a este cuerpo de agua. Todo eso, alguna vez, para fabricar esos productos, se tiraron las cosas aquí, en este pedacito del río. Se usa cromo, los pelos de las vacas, las cabras o de lo que se depile termina en el agua. O sea, acá tenemos contaminación biológica y tenemos contaminación química a gran escala porque los procesos industriales de las curtiembres eran malísimos. Y también podemos ver en el agua un montón de burbujitas. Eso es metano. El metano es producto de la contaminación orgánica. Cuando la materia orgánica se oxida en el agua, consume oxígeno. Cuando se termina de consumir el oxígeno, las bacterias que hacen los procesos biológicos empiezan a escupir metano. Ese metano, además, tiene un poder muy dañino en la atmósfera. Todo eso a partir de curtir cuero.
o sea, la piel de un animal llamado vaca. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es Claro. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, vi a Yuya. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en el Riachuelo, a propósito de que ha aparecido recién un nuevo libro de la periodista Marina Aysen que se llama Contaminados. Y bueno, por lo que veíamos en el primer bloque del informe, sigue como, bueno, como ha sido, ¿no?, todos estos años. Sí, y lo que demuestra además la complejidad de una cuestión que viene de larga data y en la cual están involucradas un montón de jurisdicciones, porque no es una decisión centralizada, sino que aparecen una cantidad de problemas que tienen que ser resueltos por distintas jurisdicciones, con lo cual la necesidad de la articulación, no en vano ha sido la Corte Suprema la que puso una regla muy fuerte y dijo, bueno, a esto hay que empezar a avanzar, y lo que se avanzó precisamente es en un proceso, como lo cuenta en su libro Marina, es todo el desalojo de
montones de asentamientos que estaban sobre el riachuelo mismo para empezar a que exista un camino que se llama Camino de Sirga, y esto es central para una parte de la recuperación. Ahora, el otro, que tiene que ver con la contaminación de las industrias, hace falta unar voluntades, y uno de los problemas es quién es el actor principal que podría catalizar una demanda para que esto se solucionara. ¿Y quién sería? Bueno, el problema es que justamente cuando hay tantos actores múltiples, ninguno muy atomizados, la única forma es una decisión de una voluntad política muy grande, concentrar un esfuerzo muy grande, que muchas veces sucede cuando hay una catástrofe, ¿no? En la Argentina parece como, bueno, se empiezan a regular el estado de los lugares de baile y de música después de Cromañón. Entonces, pareciera que en la medida en que se naturaliza la miseria alrededor del riachuelo, las prácticas predatorias de las industrias que se establecen allí y que externalizan sus males y los tiran al río, entonces creo que la necesidad política muy, muy fuerte y tomarlo como prioridad es una deuda histórica, ¿no? Lo curioso es que ha habido infinita cantidad de créditos, supuestamente distintas voluntades políticas, ¿no? Es decir, hasta Menem quiso hacer una parodia con María Julia Sogaray, que de paso, bueno, sirvió para que se filtraran una serie de fondos que nadie supo dónde fueron a parar, pero el riachuelo siguió contaminado. Porque técnicamente es complicado, no es cuestión de decir, bueno, limpio acá. ¿Cómo lo limpio? Limpio, pero no tienen que seguir ensuciando. Una de las cosas es parar de ensuciar. Bueno, vamos a ver la última parte del informe con Marina Eisen. El riachuelo es hijo de la trampa, igual que Buenos Aires. Buenos Aires fue un puerto que se desarrolló burlando lo que entonces eran las normas de comercio de la potencia imperial. Bueno, el riachuelo es hijo de un montón de trampas. A la gente, históricamente, la gente se quejó del estado del riachuelo desde los tiempos de la colonia. Muchas veces se pidió que se limpiara y sin embargo siempre se siguió burlando la norma. Hasta el día de hoy, los inspectores de Acumar van a una fábrica y cuando se van, muchos dueños de fábricas se dan vuelta y hacen las cosas mal de vuelta. O sea, hay siempre una tensión entre lo que dice la ley y lo que la gente quiere. Este arroyo es el arroyo Sildañez, es uno de los 220 arroyos que van a parar al riachuelo. Es el arroyo que está más alejado de la desembocadura de los arroyos que hay en la ciudad. Es un arroyo voluminoso que tiene mucho impacto, ha sido muy impactado por la actividad humana. No solo por las pequeñas industrias galvanoplásticas, sino porque tiene una gran descarga cloacal. Esto ya técnicamente no es agua, ha sido transformado en otra cosa. Acá termina el entubamiento del arroyo Sildañez y vemos que de vez en cuando sale una sutil nube que proviene de la materia orgánica que se pudrió aquí. Esa nube es metano. Nunca lo había visto de esa forma. Eso es un gas que provoca el calentamiento del clima. Así que un arroyo sucio puede contribuir al cambio del clima en todo el mundo. Acá tenemos basura, tenemos caca y este chorizo que coloca el gobierno de la ciudad con bastante inteligencia evita que vaya a parar al curso principal del agua, que es el riachuelo.
Villa 21-24, es una de las villas más pobladas de la ciudad de Buenos Aires. Este espacio fue muy disputado porque tiene una cercanía tremenda con el centro de Buenos Aires, está muy bien comunicado, es una villa central. El juez Armela, que es el que tuvo al principio la ejecución de la causa, ordenó realizar lo que se llama un camino de sirga. El juez rescató una parte del Código Civil, una vieja norma del Código Civil que ordenaba que los espacios de las riberas estuvieran despejados dentro de los 30 metros que separan del talud del río hacia adentro. Eso posibilitó empezar a darle visibilidad al río, y hoy, por ejemplo, podemos caminar por este espacio donde antes, hace muy poco tiempo, había casas. Esta fue una mudanza muy complicada. Estamos hablando de familias enteras que tuvieron que ser trasladadas con todos sus problemas cotidianos, como la escuela de los chicos, los hospitales, el acceso a medios de transporte. Es una mudanza que se hizo con bastante prolijidad. Y por eso hoy podemos estar caminando. Esto va a ser espacio público. Por acá vamos a poder transitar en no mucho tiempo. A fin de año, supuestamente, tiene que estar liberada todo este espacio. Eran más o menos 1.300 familias. Es un operativo social muy complejo y costoso de hacer, pero se está haciendo finalmente. Sin duda este es un río sucio y lo será por mucho tiempo, pero no es el mismo río que antes. Lo que no quiere decir que no haya un montón de contaminación química y cloacal que permanece y permanecerá mucho tiempo. Yo creo que alguna vez se va a limpiar este río, pero who knows, yo no tengo la bola de cristal para decir esto va a pasar en el año 2030. Lo único que te puedo decir es lo siguiente: los cuerpos de agua se pueden limpiar. Hay experiencias históricas en todo el mundo, pero estamos hablando de la Argentina, un país que vive en crisis cíclicas constantes y frustrantes. Si esto va a llegar a buen puerto, lo verán tal vez nuestros hijos o nosotros mismos cuando seamos muy viejitos. No enseguida. El político que te diga que en 2 o 3 años esto va a estar limpio, te va a estar mintiendo. Esto es un proceso socioambiental complejo y va a tardar. Vaya si es un proceso complejo, sobre todo, y este es, como decías vos, Mabel, este es un asunto público de aquí a la China, ¿no? Porque el problema de la contaminación, en el caso del Riachuelo y otros, es el típico caso de los economistas dicen que el mercado no funciona, el mercado fracasa. Es una tarea económica, hay que movilizar recursos, pero eso el mercado no se ocupa porque justamente hay un incentivo para que todo el mundo tire la basura al río porque nadie paga. Una solución es internalizar los costos, digamos, de estas externalidades que genera la basura arrojada, cobrando impuestos, ¿no? Y ese es un tema que también tendrían que encarar las autoridades. Bueno, usted, el que severas también. El que contamina paga. La tensión entre si me pones la multa no puedo trabajar, si no trabajo, cierro, y las extorsiones que se extienden, Marina ¿no? Aysen, cuenta justamente en el libro esto que también ella ratifica en el informe, que bueno, llegan los inspectores, efectivamente, paga por ahí el empresario de la multa, pero se dan vuelta, debería haber como una vigilancia policial permanente, se dan vuelta y tienen cañerías y es tal el incentivo por lo económico que tienen alternativas y siguen arrojando la basura al río. Claro. No, bueno, hace falta la puesta en vigor de las regulaciones, ¿no? Hay que regular, hay que cobrar impuestos, el que contamina paga, ¿no? Y coordinar muchísimos esfuerzos, ¿no? Entre toda la cuenca, porque la cuenca tiene 60 kilómetros, pero hay muchos afluentes. Ese sueño que alguna vez se tuvo y Sarmiento planteaba de hacer una Venecia en esta zona por la cantidad de arroyos que tenía nuestro territorio, bueno, quedó en esto.
Pero bueno, en algún momento a lo mejor comprar un terrenito para los bisnietos, allí en algún pedacito al lado del río, dentro de algunas décadas. Disfrutarán del río. Disfrutarán de ellos, nosotros no creo. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.